Bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana. Buenas noches. Hoy en vivo. Hoy en vivo, última decisión. Decíamos Decisiones 2023. Ayer, 19 de noviembre, última decisión de argentinos y argentinas. Tenemos presidente electo. Exactamente, cronograma electoral cerrado, presidente electo esperando el 10 de diciembre y por supuesto nuestros tres analistas. Nuestros dos y nuestro analista. Analizamos el triunfo de Javier Milei en las urnas ayer, domingo 19 de noviembre. Bienvenidos, bienvenidas, Javier Díaz Araujo, Virginia Morales, gracias. Marilina Trucone. Muchas gracias. Hace relativamente poco estuvimos haciendo el análisis, ¿sí?, de la primera vuelta. Bueno, se dio vuelta. ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dejaron las urnas? ¿Qué nos dejó la elección del pueblo argentino en lo que es el resultado? Bueno, yo creo que un triunfo contundente de uno de los candidatos y creo que claramente un voto en rechazo a la gestión, al menos económica, del gobierno actual, ¿no? Me parece que más allá de los distintos aspectos que atravesaban la circunstancia electoral, hubo un rechazo muy fuerte a la actual gestión que lo hace a Milei presidente. Virginia. Aporto que nos dejó un triunfo de la antipolítica, de un candidato, de una plataforma y de un discurso muy parado en el rechazo a la política a través del concepto de la casta, que lo veníamos hablando, y que ha logrado movilizar emociones, movilizar el voto, canalizar enojos y, me animo a decir en gran parte de los votantes, generar expectativas a futuro. Y de la mano de esto, te agrego una cosita, y este triunfo de la antipolítica pone de manifiesto que la crisis de representación no es solo de los partidos políticos, del sistema político, de las instituciones políticas, sino me parece una crisis mucho más profunda de representación a nivel social, cultural, económico. Digo, me parece que hay que hurgar mucho a lo largo de la historia argentina para encontrar un candidato como Sergio Massa que haya llegado a una elección con tantas expresiones de apoyo de sectores claves de la sociedad, la cultura, la economía y la política, y sectores hasta contradictorios entre sí. Asimismo, el votante no parece haberse sentido reflejado en esas expresiones. Sí, también para pensar los niveles de participación, digo, esta contundencia, digo, en los niveles de participación, 70%, un poquito más, y también la baja proporción de votos en blanco, que eso también es interesante y es un dato, como veníamos pensando en estas elecciones de 40 años de la democracia, digamos, qué pasaba con ese voto en blanco o esas formas de participación, bueno, que se han visto bastante reducidas y qué hacen también el resultado para pensar la contundencia que venían comentando. Algo que decía recién Virginia, ¿no? Cómo reflejaron los medios de Estados Unidos, que es a quien él referencia, ¿no? Como a dónde va nuestra política exterior, como alguien venido de los medios de comunicación. O sea, hace 2 años que vos decías, era panelista de Intratables. De hecho, vamos a decir así, es un outsider de la política. No, por más que en este último periodo, Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Patricia Bullrich se hayan sumado y se hayan apoyado. Digamos, bueno, me parece que Javier Milei como figura es el que logró condensar el apoyo. Sí, sin pretender ser contrafáctica. Seguramente igual hubiera ganado sin el apoyo del PRO. Estuvieron muy rápido, tanto Bullrich como Macri, en reaccionar esa misma noche y decir, bueno, nosotros te apoyamos. Pero me parece que no era necesario para el De hecho, se trasladan casi completamente los votos de Bullrich y Schiaretti, digamos, de lo que había sido la general, ¿no? O sea, si uno cuenta cuál es el crecimiento que tuvo Massa y los votos que obtuvo Milei, prácticamente quienes rechazaron en primera instancia al gobierno, aun cuando el gobierno ganó esa elección y eligiendo otras opciones, ahora volvieron a votar en contra del gobierno. Me parece que otra paradoja, retomando lo que decía Marilina, que nos deja esta elección, es que pensando en el alto nivel de participación y pensando que se ratifica la transparencia de nuestro sistema electoral, asimismo el voto fue hacia alguien que no viene de la política y hacia alguien que no marca que la política es el camino de la transformación y la solución de los problemas, sino que la política es la responsable de nuestros problemas. Está claro. Con este panorama, ¿qué deberíamos esperar en estos 20 días de transición hasta el 10 de diciembre que asuma Milei? Bueno, ojalá que tranquilidad, ¿no? Yo creo que digamos, lo que asoma desde la figura de Javier Milei es incertidumbre en todos los aspectos, porque la verdad
es que cuesta saber cuál es su programa de gobierno. O sea, primero dijo unas cosas, después se desdijo. Es incomprobable a priori cuáles son verdaderamente sus intenciones y hasta dónde es capaz de llegar en esas transformaciones que propone. Entonces, si no asume con cierta responsabilidad su rol de presidente electo, puede hacer muchísimo daño en términos económicos, porque es probable que el gobierno tenga poca capacidad de controlar factores económicos desde ahora hasta el 10 de diciembre, ¿no? Y luego, bueno, una vez que asuma ya con la responsabilidad plena, me parece que también, digo, o sea, hablábamos mucho de la grieta previamente y creo que ahora se ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Estos balotajes dejan muy partido al electorado en dos partes. Hubo reacciones muy fuertes, yo diría, de la comunidad organizada, ¿no? Todos quienes tenían espacios de organización, cámaras empresariales distintos, salieron en contra de Milei y mucha población suelta en términos de participación política lo apoyó contundentemente. Entonces digo, si hay un gobierno que en perspectiva quiere generar políticas públicas para toda la población o solo para un sector muy reducido, eso también puede ser muy complicado. Sí, creo que hay que esperar responsabilidad del presidente electo, pero también del gobierno en ejercicio, porque su mandato termina el 10 de diciembre. Y creo que es una responsabilidad institucional que ambos comparten, pero también una responsabilidad que lo debemos asumir quienes ocupamos diferentes lugares en los medios, como docentes, etcétera, ¿no? Porque me parece que es una elección que deja, como decía Javier, primero un clima enrarecido, donde ya muchos investigadores, digamos, o de diferentes sectores reciben amenaza por sus pronunciamientos, digamos, en un clima como de cierto enrarecimiento al que no estábamos acostumbrados, ¿no? Que parece que eso ya había pasado. Pero también, digo, creo que en ese 44% que votó a Massa quedó también una sensación de desconsuelo, de tristeza, de mucha incertidumbre, de un panorama oscuro. ¿Será cierto que eso sucede o no? No importa, pero digo, eso es lo que hoy prima. Entonces, me parece también responsabilidad en cómo transmitimos, en qué expectativas podemos generar, para bien o para mal, digamos. Me parece una responsabilidad que pienso que debe extenderse también hacia otros sectores. Sí, además con un escenario muy interesante, porque me parece, leyendo y observando, bueno, por primera vez en la historia, tal vez el PJ y la UCR quedan en el mismo sector opositor. Entonces, digamos, tal vez hacernos como ir ahondando, ver cómo se va marcando esa transición, también tiene que ver con esa reconfiguración del escenario político partidario, ¿no? Que en algún punto, digamos, nos descolocan en algún momento para pensar que, bueno, PJ y UCR, como los partidos tradicionales, los grandes partidos de nuestro país, quedan del mismo lado, en un sector de oposición. ¿Bien? Y con relación a esto que vos decías, ¿no? ¿Cuán difícil puede llegar a ser la gobernabilidad cuando precisamente los gobiernos provinciales ya saben que la coparticipación es un tema que Milei dijo que va a poner en discusión? Claro, en discusión. Que la educación y la salud son también de las provincias, ¿no? Que los gobernadores que estaban dentro de Juntos por el Cambio, la mayoría responden al radicalismo, como decías recién, y que hay algunas provincias que tienen gobernadores de partidos provinciales. Exacto. Entonces, ¿cuán difícil va a ser esa gobernabilidad después del 10 de diciembre? Además, la cuestión, digo, de la gobernabilidad, tal vez empezar a desmitificar un poco aquellas cosas que venimos siempre pensando desde la ciencia política, tal vez que es la disciplina que compartimos. Bueno, ¿se puede llegar al poder sin una estructura partidaria? Sí. Consolidada, evidentemente. Decíamos sí. que no. Decíamos que no, evidentemente que sí. ¿Qué pasa con los gobernadores? Bueno, ¿tiene gobernadores Milei? La lectura dice que no, pero bueno, hay que ver también... Agregó sin tener la provincia de Buenos Aires. Sin tener provincia de Buenos Aires. Otro eslogan. Que ese es otro eslogan, dice, no se ganan las elecciones en provincia de Buenos Aires. Evidentemente, es otro mito vencido, ¿no? Sí, porque quizás yo creo que ahí es un escenario abierto, digamos, ¿no? Porque me parece que no tenga gobernadores del mismo signo. Yo no cerraría ahí en que eso es dificultoso para la gobernación, porque el mismo sistema democrático y lo que es la división de poderes le atribuye al Poder Ejecutivo no solo la ley de la coparticipación, sino toda una serie de cajas y partidas que son discrecionales. Entonces, de pronto eso puede dejarlo, hasta incluso bien parado a Milei, en una negociación con gobernadores que hoy aparecen con sus provincias, como Córdoba, con sus deudas y con sus cajas debilitadas. Bueno, ahí hay que ver cómo se abre la negociación. Yo agregaría, más que la gobernabilidad en manos de la representación política, la poca permanencia
¿sí? O la volatilidad de los electores y de su paciencia respecto de sus expectativas, ¿no? O sea, decíamos recién que se votó en contra del gobierno, podríamos hablar de las medidas económicas o de la política económica del gobierno. Hay una expectativa, una esperanza de que Milei sea una alternativa respecto a la inflación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si no logra resolverlo rápidamente? ¿Hasta dónde esos votantes van a ser pacientes para poder ver esas transformaciones que él prometió de manera absoluta, ¿no? Nos hacen seña de que vamos a la pausa y bueno, dentro de estas cosas que vos planteabas, Javier, y que las colegas también, tus colegas también, esto de que el mensaje de anoche de Milei fue no gradualismo. Por lo tanto, ahí hay un interrogante fuerte, grande, para ver si lo puede lograr y cuál es, como decías vos, la expectativa de quienes lo votaron. Vamos a la pausa. Uno de los ejes centrales de la campaña tuvo que ver con la seguridad. En el discurso de Milei se hizo mucho hincapié en el tema de seguridad para combatir lo que se considera delito, por ejemplo, las manifestaciones de las personas en la calle. Por eso la pregunta que sigue, incluso hoy ratificó diciendo que la vicepresidenta Victoria Villarroel va a estar a cargo de organizar esa área, tanto seguridad como defensa. ¿Cómo imaginan esta nueva reconfiguración de las fuerzas de seguridad? Bueno. Conflictiva, no, perdón. Pero no agrego mucho más. Me parece que una política de ajuste con privatizaciones, como ya anunciado, con baja de salarios, nos imaginamos, porque en realidad él quiere ajustar en ese sentido, con subida o eliminación de subsidios, me imagino protestas, y esas protestas represión, lamentablemente, digo. O sea, me imagino una conflictividad social grande. Sí, criminalización de la protesta, creo, ¿no? Volvemos, tenemos experiencias en la Argentina de saber de qué se trata. Creo que volvemos a eso, ¿no? De hecho, ayer me parece que hubo una serie de puntos claves, algo que no se recuperó, al menos hoy me parece fuertemente en los medios. Javier Milei empezó diciendo buenas noches a los argentinos de bien, ¿no? Y después dijo en la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Pero como ya en sus 3 primeras palabras fue marcar una diferencia entre si hay argentinos de bien, debemos suponer que hay argentinos de no bien. Bueno, ¿no? Y me parece que eso ya marca un posicionamiento que seguramente se va a poner de manifiesto y reflejar en el Ministerio de Seguridad, en cómo se comandan las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que va a estar atravesada permanentemente por esto y cómo se vaya moviendo ambiguamente esto, ser argentino de bien o no serlo. Sí, porque además, pensando en otras experiencias de nuestro país, que el Estado no puede meramente retirarse sin que haya puntos de tensión o conflictividad social. Entonces, digamos, frente a ese discurso de retirar, digamos, en esos lugares en que el Estado llega, en determinados lugares, áreas, no es que de un día para el otro se puede lograr. Hay cierta cuestión, digamos, como siempre, como de costumbre que va sumándole a la institucionalidad misma del Estado, tanto en su nivel nacional, provincial y local, ¿no? Y que el Estado, frente a esas costumbres, esas dinámicas que se van generando, no meramente puede retirarse. Y ese retiro siempre va acompañado de tensiones, conflictos sociales que, bueno, digamos, repercuten en esta cuestión de pensar entre la represión, la seguridad, las formas de la interacción en el espacio público, al fin y al cabo. Y me parece que sumado a lo que venimos diciendo, este escenario que comparto que puede darse, sumado a que no quedan líderes de la oposición política o del campo popular de protestas, me parece, ¿no? Con espacios o márgenes para crear espacios de representación. Al menos hoy eso no está nada claro, ¿no? No es lo mismo de una protesta conducida, con liderazgos fuertes y reconocibles, a que no. En la Argentina tenemos mucha trayectoria en esto. Habrá que ver qué pasa cuando eso no está. Cuando no son detrás de una organización. Sí, orgánicamente. Sí, de una organización. Ya hubo toda una fantasmalización, es decir, existe la palabra de quienes han venido liderando a lo largo de los años la protesta, tanto desde sectores gremiales, sectores de derechos humanos, incluso sectores de la misma izquierda. Sí. No, incluso me animo a pensar en la oposición, ¿no? O sea, porque también va a suceder que si estas medidas, como él plantea, van a ser muy contundentes y rápidas, digo, la reacción de la oposición por la constitución del Parlamento, a lo mejor no esté dado en ese debate parlamentario, sino que sean en manos de decretos de necesidad y urgencia.
Y frente a esas situaciones, digo, el Parlamento no puede hacer mucho. Digo, hay una comisión bicameral, pero que en realidad tampoco tiene mucha importancia. Y bueno, y entonces el lugar de disputa política se va a dar en otro lado, lo cual puede ser complejo. Y que ya quedó, por ejemplo, ratificado por Miriam Bregman, que bueno, hoy que bueno, estaremos en las calles. O sea, es el lugar depositario, digamos, de la manifestación o de la presencia, digamos, en las calles. Bueno, ya hay como una puntita para tener en cuenta y que, bueno, creo que va a ser un elemento que va a jugar mucho, me parece, en estos tiempos. Lamentablemente. Y con relación a este Ministerio de Capital Humano, en donde están insertos educación, salud, que también son valores que en Argentina siempre han estado, digamos, como que nos identifican, nos representan en América Latina. ¿Cómo creen ustedes que puede llegar a impactar? Formamos parte de una universidad pública. El tema de modificar, bajar de categoría estas dos áreas tan importantes. Bueno, yo creo que ya el nombre nos dice mucho, capital humano. Lo humano pasa a ser un bien de capital. Tenemos bienes financieros, ahora vamos a tener un bien humano, un capital, capital financiero, vamos a tener un capital humano, digamos, ¿no? Me parece que va muy en sintonía, en consonancia con lo que propone Milei de una retirada del Estado para un avance del mercado. Y me parece que está concibiendo a lo humano ahí dentro de un juego de mercados, que eso ya dice mucho para lo que es la tradición de educación pública, de salud pública, de reconocimiento de derechos, por no seguir hablando de otros aspectos, que creo que con todos sus efectos están arraigados en nuestras experiencias más cotidianas de vida. Sí. No, a ver, creo que en definitiva, muy bien lo decían, lo que está en juego es una idea social donde el Estado cumple un rol fundamental para la igualdad de posibilidades, ¿no? O sea, roto ese paradigma, ese ideario, todas las instituciones que de alguna manera están vinculadas al Estado, en el caso de las universidades particularmente, van a sufrir claramente una reducción presupuestaria, me imagino, y van a ir a condicionar el despliegue de su capacidad de inserción, de incorporación de distintos estudiantes. Lamentablemente tenemos que pensar en esos términos porque es lo que se ha planteado también durante la elección. No es que nosotros nos imaginemos un futuro, sino que es lo que se dijo. Eso también es importante, es ¿no? realmente justo porque Macri, que hizo muchas de estas acciones o que llevó adelante muchas de estas acciones, le decía a Scioli en el último debate que no, estás mintiendo. Las escondió. Que las escondió, no las hizo explícitas. Pero Milei lo dijo una y otra vez y fue elegido por eso. Además, para mí, un signo de época también, que la argumentación o el debate argumentativo no impacta en los vínculos políticos entre dirigentes y electorado, ¿no? El debate, por ejemplo, finalmente no tuvo ninguna relevancia y fue muy contundente, si uno lo piensa en términos argumentativos, de presencia de razones, ¿no? O sea, pareciera que las razones no importan y es complejo. Entonces, ¿qué de Milei permeó tan fuertemente? Porque esto decía Paula, no escondió su programa de gobierno, por el contrario, lo verbalizó una y otra vez. ¿Qué hizo que permeara tan fuerte en la sociedad, tanto que el 55% lo eligió? Lo pondría así. A ver. La política no se reduce a los mejores argumentos racionales, ¿no? Me parece que hoy estaríamos de acuerdo en la ciencia política que un componente fundamental, importante para entender la política son las emociones, las pasiones, digamos, ¿no? Y entonces podemos pensar que un candidato, una fuerza política, un espacio, genera capacidad de movilización, capacidad cuando logra identificación. Y esas identificaciones no se reducen a poder explicar bien, a dar argumentos que parecen ser más racionales que otros. De hecho, esto se acentuó en las últimas semanas de la campaña de Massa, en quizás abandonar esos discursos que decimos, parece una mística, parece algo, a ir sector por sector, diciéndole, bueno, este es tu problema, vos tenés un crédito UBA, yo te voy a dar una solución, vos sos jubilado, bueno, ¿no? A cada uno le fue diciendo, pero desde un argumento de racionalidad, digamos, ¿no? Me parece que Milei apeló permanentemente a movilizar pasiones, positivas o negativas, y logró que entonces la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas argentinas inscriban ahí sus frustraciones, sus problemas y también sus expectativas. Una cosa que hablábamos al principio, antes de entrar, era la incapacidad de los dos grandes partidos tradicionales
de proyectar la posibilidad de una vida mejor. O sea, el peronismo claramente representaba esa posibilidad de vivir mejor, ¿no? De conseguir mejores condiciones de vida. Eso lo perdió el peronismo y claramente el radicalismo también, ¿no? Marilina, estamos ya sí, también... cierta cuestión de volatilidad, porque bueno, es decir, lo votamos, después veremos si cumple o no, si lo hace o no, pero bueno, creo que ahí el rasgo de volatilidad en el voto es muy interesante y también, bueno, para ver estos pases, digamos, de todas las instancias previas electorales y, bueno, las que hoy finalmente nos conducen a que Javier Milei es nuestro próximo presidente, ¿no? Gracias. Me queda una pregunta, pero va a quedar para la próxima. ¿Quién va a asumir el rol de líder de la oposición? ¿Se animan a dar un nombre ya? Yo no daría por muerto a Sergio Massa y obviamente a Axel Kicillof. Bien. Es, creo, la figura importante. Yo no me animaría a decir que esto es ponerle la tapa al ataúd de nadie. Sí, Eso eso con total certeza. No me animo a dar nombres. Kicillof, para mí, ahí hay una cosa ahí dando vuelta generacional. Bien. Hay un dato también que hablábamos con Mariana antes del programa, es que dentro de las cámaras, digamos, es gente que viene del kirchnerismo. Exacto. Digamos, quienes van a ocupar las bancas son Exactamente. personas que vienen del kirchnerismo. Exactamente. Bueno, pausa, ya volvemos. Por supuesto que le agradecemos la presencia en un día feriado, que se hayan llegado hasta UniTV para poder dialogar, para poder hacer un análisis desde nuestro territorio, desde Villa María, digamos, con nuestras concepciones y también en un territorio cordobés que fue determinante para la elección de ayer domingo. Gracias, Javier Díaz Araujo, Virginia Morales. Gracias a ustedes. Marilina Truconi. Muchas gracias. Ya volvemos. Primero que nada, celebrar los 40 años de democracia. Nuevamente nuestro país pudo ir a las urnas, pudo manifestarse libremente, un sistema electoral que ha evidenciado que es fuerte, que no tiene demasiado espacio para el fraude, un montón de dudas que se pusieron previo a la elección han quedado echadas por tierra, la ciudadanía se expresó y lo hizo en forma contundente. Como segundo punto, también respetar profundamente que hay un montón de ciudadanos y ciudadanas que ven con mucha esperanza la apertura de un nuevo proceso que se va a dar a partir del 10 de diciembre de la mano de Javier Milei. Hoy se podía escuchar a muchos diciendo, bueno, veremos qué va a pasar. Hay esperanza que ojalá sea resarcida con creces por el candidato y como tercer elemento, rescatar varias de las frases que han dejado nuestro analista y nuestras analistas vinculados con el clima social que se puede vivir ante algunas medidas que pueden significar recortes contundentes en el ingreso de la población argentina, recortes en materia de subsidios, recortes en materia de ingresos, recortes en materia de salud o de obra pública. En todo ese sentido se abre un gran interrogante que va a tener que empezar a responderse mañana mismo en esta transición de aproximadamente 3 semanas. Sumando a lo que decía Mariana, en esto de acompañar a quienes eligieron a Milei y a quienes no lo hicieron desde el respeto, ¿no? Algo que planteaban también Morales, Díaz Araujo y Trucone, esto de la posibilidad de pensar de que el voto ha sido emocional. Y como ha sido emocional y está atado a nuestras pasiones, que eso no implique, digamos, profundizar las diferencias, los odios y una lamentable situación de posibles conflictos sociales, sino todo lo contrario, que celebremos, como decía Mariana, que tenemos un sistema electoral sano, que pudimos votar libremente y que el 10 de diciembre hay un nuevo presidente. Veremos así cómo procedemos cada uno, cada quien, a través de nuestras actividades, en el caso nuestro como docentes, como periodistas, para poder acompañar esto que comienza con una nueva etapa.
Exactamente, tanto al 55 que votó a uno como al 44 que votó a otro, nos toca ser absolutamente responsables de no generar nuevas grietas, de habilitar la convivencia, de mirar al costado y acompañarnos. Estaría bueno que eso pase de aquí en más y poder resarcirnos de algunas veces que por allí en el pasado no se dio tan fuertemente. Ahora hay que esperar y confiar en que todo pueda ser mejor, Paula. Agradecemos, como es habitual, a quienes nos acompañan con la indumentaria, con el peinado y con el maquillaje. También a técnicos, sí, de UniTV, que hoy nos acompañan en un día feriado y que están poniendo al aire. Y como es habitual, pueden recuperar estos contenidos los días jueves y los domingos a la hora 21:30 y por las redes sociales. Muchísimas gracias. Buena semana.